Muy buenas tardes, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en este programa de TV UNAM, que les ofrece la información más reciente en torno a la enfermedad del COVID-19 y también a esta pandemia que nos ha dejado tantas lecciones. Seguimos en la fase 3, como lo mencionan las autoridades y también como lo reiteró ayer el doctor Rosales en este espacio. Es importantísimo que reforcemos las medidas de higiene y también las indicaciones sobre distanciamiento social y de actividad que sugieren las autoridades del país y también de cada una de nuestras entidades. Por supuesto, como todos los días en este espacio de nuestra universidad, les hablaremos de cultura. Hoy es la fiesta del libro y la rosa, que ya está vigente. También tenemos humor y algunas otras cápsulas informativas y de reflexión en torno a temas que resulta importantes hablar precisamente durante esta contingencia. No podemos olvidar la voz de especialistas universitarios y este jueves conversaremos con el director de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Se trata del doctor Germán Fajardo Dolci, quien, nos hablará de varios proyectos. Uno de ellos, esta unidad temporal COVID-19 que se inauguró el día de ayer en el Centro City Banamex y de la presencia importantísima de la comunidad de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Recuerden que pueden hacer junto con nosotros este programa, pueden seguirnos a través de la señal de TV UNAM y también a través de todas nuestras redes sociales, o bien hacernos llegar sus dudas y sus comentarios a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Y comenzamos este programa con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde ya se registran más de 10,000 casos contagiados con COVID-19 y también cerca de 1,000 defunciones. Vamos con el resumen. Si llegara a presentar los síntomas de COVID y en cualquier momento presentara dificultad para respirar, se fatiga muy fácilmente, siente que no está incorporando suficiente aire y necesita respirar más rápido o más fuerte, o le duele el pecho, esa es una razón para ir inmediatamente a la atención médica de urgencias. Ante la emergencia sanitaria, el Gobierno de la República plantea llevar un financiamiento de 25,000 pesos a estas pequeñas negociaciones para que la economía local resista mejor los embates de la epidemia. Y es por eso entonces que se pone en marcha este programa, que nace o se desprende de un programa que ya estaba en marcha, que es el programa de Tandas para el Bienestar. De esos 645,000, más de 500,000, cerca de 505,000, son empresas de 1 a 5 trabajadores. Esos son los más solidarios, los más cumplidos, los que incluso en los momentos más difíciles fueron solidarios con quienes trabajan con ellos. Lo que se acordó de 1 millón de créditos para la economía formal y la economía informal, para pequeñas empresas familiares, 25,000 millones de pesos para 1 millón de beneficiarios, y se amplió con los créditos a pequeñas empresas cumplidoras que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que, a pesar de los pesares, a pesar de la crisis económica, no los despidieron. Así las cosas en México y las estadísticas indican que Estados Unidos se mantiene como el país con más contagios positivos alrededor del mundo. Veamos qué sucede en el resto del planeta. La ONU advierte que el mundo enfrentará una hambruna de proporciones bíblicas si no se atiende rápidamente los sistemas frágiles de salud y las cadenas de suministro de alimentos. España pretende eliminar el bloqueo por coronavirus en la segunda mitad de mayo. Italia supera los 25,000 muertos por COVID-19 mientras se prepara para el desconfinamiento gradual de la población. En Líbano se registra el primer caso de contagio en el campo de refugiados sirios y palestinos.
Grecia extiende el bloqueo al 4 de mayo y retrasa las transferencias de migrantes. En Francia, el bloqueo por coronavirus ha erosionado la actividad económica al mínimo. En Pakistán, los médicos advierten una posible saturación del sistema de salud como consecuencia de la reducción de los bloqueos. China donará $30 millones adicionales a la OMS para apoyar la lucha global contra COVID-19. Malasia registra más de 5.500 casos confirmados y más de 3.000 recuperados. Vietnam relaja las restricciones por el virus a medida que no se registran grandes aumentos en el número de casos. El economista ganador del Premio Nobel, Joseph Stiglitz, dijo que la respuesta de Trump ante la crisis de COVID-19 ha dejado a Estados Unidos como un país del tercer mundo y en camino de una segunda Gran Depresión. Pues sí, esta pandemia, esta emergencia sanitaria también impacta en temas obviamente sociales y económicos de los que seguramente estaremos hablando durante las siguientes semanas. Y mientras tanto, ahora me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta al doctor Carlos Rosales, quien resuelve nuestras dudas que ustedes siguen haciéndonos llegar a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, en torno al uso de crema después del lavado de manos o también al uso de purificadores de aire. Vamos con usted, doctor. Hola, qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Tenemos muchas preguntas de nuestro público y vamos a ver algunas de ellas ahora. Nos han preguntado, después de desinfectarme las manos con gel antibacterial o después de haberlas lavado con agua y jabón, ¿puedo aplicar crema? Sí, definitivamente sí. Después del lavado o desinfectado, sus manos están limpias. Lo que queremos con esas acciones es eliminar el virus, pero si las manos están limpias, usted puede usar crema en su piel sin ningún problema. También nos han preguntado, ¿es posible desinfectar una superficie con luz ultravioleta contra el coronavirus? Bueno, existen lámparas de luz ultravioleta con capacidad antimicrobiana. Estas lámparas son muy especiales, de alta potencia. No cualquiera las puede conseguir. Si alguien tiene una de esas lámparas, tiene que ser muy cuidadoso porque son lámparas de alta potencia y pueden causar ceguera. Lo mejor es desinfectar una superficie con agua y jabón, con un poco de alcohol al 70% más, o bien blanqueador diluido en agua. No es necesario hacer otra cosa. Nos han preguntado también, ¿qué tan efectivos son los extractores de humo o los purificadores de aire para prevenir el contagio con el coronavirus? Varios proveedores de estos productos los están vendiendo como protección contra el coronavirus. Ya hemos comentado con los expertos que el virus no se contagia por el aire. El virus se transmite cuando alguien infectado estornuda cerca de nosotros y con esto contamina alguna superficie que nosotros podemos tocar con las manos y después llevar el virus con las manos a nuestra cara. Lo mejor para prevenir la infección sigue siendo lavarse las manos constantemente y no tocarse la cara. Y limpiar también las superficies posiblemente contaminadas con un poco de blanqueador y alcohol. Gracias. Regresamos al estudio de TV UNAM. Muchísimas gracias, doctor, y seguimos con la voz de especialistas universitarios. Este jueves, les decía, me da muchísimo gusto saludar al doctor Germán Fajardo Dolci, quien está en su segundo periodo como director al frente de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, una de las instituciones que ha tenido un arduo trabajo durante esta contingencia que inició hace ya casi 2 meses en nuestro país. Y bueno, queríamos hablar de este hecho que parece insólito porque 21 días fueron suficientes para levantar una unidad hospitalaria. Nos referimos a esta unidad temporal COVID-19 que se inauguró el día de ayer en el Centro City Banamex. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Rosa, buenas tardes a tu auditorio, un gusto estar con ustedes. Pues a nosotros también nos da mucho gusto y queremos platicar de muchísimos temas. ¿Y qué le parece si comenzamos justamente con esta que es la nota? ¿Qué significa este esfuerzo de distintas instituciones que coordina la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor? Muchas gracias, Rosa. Ciertamente es un esfuerzo
de una cantidad muy importante de instituciones, del gobierno de la ciudad y, por supuesto, de la Universidad Nacional encabezada por el rector Enrique Graue. Hemos visto con cierta sorpresa, digamos, en el tiempo, cómo en China, cuando está la pandemia en su máximo esplendor, en pocas semanas logran construir un hospital. En 2 semanas se construye un hospital para sorpresa, digamos, de todo el mundo. Todo el mundo nos sentimos maravillados por la velocidad y por cómo lo hicieron. En nuestro país, en nuestro México, pues también podemos hacer las cosas y las podemos hacer muy bien, como se demuestra justamente en este esfuerzo que tú mencionabas, que es abrir esta unidad hospitalaria en el Centro City Banamex, que puede ser hasta de 840 camas. Al día de ayer, que fue inaugurado por la jefa de gobierno, se inauguraron nada más 240 camas. Pero está diseñado para que en las próximas semanas, de acuerdo a la evolución del padecimiento de la pandemia en nuestro país, esto pueda ir creciendo. Es un esfuerzo de varias fundaciones. Yo destacaría de manera particular a 2, de la Fundación Carlos Slim, que la verdad que siempre está cerca de las necesidades en salud de nuestro país. Hay varios ejemplos a lo largo del tiempo, por supuesto que es uno de ellos, y de la Fundación CIE, que ellos han hecho cargo de la reconversión de estos espacios y de convertir el centro Banamex en esta unidad hospitalaria. Es una unidad hospitalaria que cuenta en esta primera etapa decíamos 240 camas, pero cuenta con gases medicinales, cuenta con todos los servicios para atender adecuadamente, por supuesto, a los pacientes que así lo requieran. Y yo destacaría que hay una gran participación tanto de médicas, de médicos, de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional en su conjunto, pero también de enfermeras y enfermeros, que como siempre, con un gran compromiso, con una gran solidaridad, hemos dado un paso al frente para ayudar a mitigar la pandemia que estamos viviendo y participar en este hospital COVID Centro Banamex. Es importante señalar para la gente que nos ve, la gente que nos escucha, que es un hospital de referencia. Esto significa que a este hospital, a esta unidad hospitalaria, solo se puede llegar si es enviado uno de un hospital. Si la gente se siente mal, es importante que sepan que no hay un área de consulta externa, no hay un área de urgencias. Son pacientes que van a venir referidos de otros hospitales, de otros centros de salud, de otros institutos. Entonces, si la gente se siente mal, que acudan al centro de salud, que lo hacen habitualmente, que acudan con el médico, que tienen confianza, y si es necesario que lo hospitalicen, lo harán en alguno de estos hospitales y eventualmente lo podrán enviar con nosotros. El objetivo entonces de este centro hospitalario es ayudar a resolver que no se sobresaturen, que no se sobrecarguen los hospitales, que deben de seguir funcionando lo más cercano a lo normal. Pensamos nosotros que es un esfuerzo muy importante y que en varios sentidos es un ejemplo como el gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad, las fundaciones privadas, los empresarios de este país, en este particular de esta ciudad, y la academia, en este caso la Universidad Nacional a través de la Facultad de Medicina, podemos unir esfuerzos con un objetivo común, y el objetivo común es salvaguardar la salud de los ciudadanos. Doctor, importantísimo esto que dice, seguiremos hablando de cómo funciona, porque es un hospital donde se da seguimiento a los pacientes y no se atiende ahí de primera mano. Me quisiera quedar un poquito en esta parte de la Facultad de Medicina, porque bueno, nos dice todas estas instituciones que están uniendo esfuerzos, pero fue la Facultad de Medicina la encargada de la logística para justamente unir todos estos lazos, y me gustaría que me hablara de los principios médicos y humanos que se requirieron para que esto ahora esté funcionando ya en una primera instancia. Bueno, yo lo dividiría en dos partes. La primera, del personal que se llama de bata gris, que es todo el personal que ayuda, digamos, a que funcione las instituciones hospitalarias, todo lo que es la gerencia, todo lo que es
la administración, todos los que hacen posible que funcione las instituciones hospitalarias. Todo esto está a cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Y el área de bata blanca que se conoce, el área de servicio a los pacientes, está a cargo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con lo cual tenemos una estrecha colaboración y una gran comunicación. Y justamente muchos de los médicos que han sido contratados para este fin, como mencionábamos, de las y los enfermeros, pues son médicos y médicas, enfermeras y enfermeros de la Universidad Nacional. No recuerdo exactamente ahorita las cifras de contratación para esta primera etapa, pero también son cientos de mexicanas y mexicanos con un gran compromiso, universitarios ejemplares sin duda, que lo que queremos es brindar un apoyo a la sociedad. Eso es lo que queda claro y lo que debe importar en situaciones de emergencia como esta, doctor. Digamos que vamos por partes. Se tiene ya la infraestructura, se tiene también al personal médico, pero otro de los temas que ha llamado muchísimo la atención durante los últimos días y es una de las grandes preocupaciones durante esta que es la fase 3 de la contingencia, son los insumos. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Cómo se garantiza que en esta unidad se tengan los insumos suficientes para brindar atención a estos cerca de 900 pacientes, doctor? Bueno, de las principales cuestiones, digamos, que se evalúan cuando se conceptualiza un hospital como este, un proyecto tan grande como este, y me tengo un minuto aquí, digo tan grande, este hospital eventualmente las 840 camas que puede llegar a tener, es tan grande o será tan grande como el hospital más grande de la ciudad, como el Hospital General de México, solo para darle una dimensión al tamaño de la empresa en el cual la universidad está participando. Del mismo tamaño entonces que el hospital más grande que tiene la ciudad. Y en la planeación propia, digamos, en el diseño, pues se hace lo que se necesita para poder operar un hospital como este. Y afortunadamente se ha tenido la previsión de contar con los materiales, no solo, digamos, con lo básico de un hospital, de las camas de hospital, del oxígeno, de los gases medicinales, sino también cuestiones como el aire que se respira al interior de las diferentes, digamos, pabellones que se han habilitado al interior del centro Banamex. Por supuesto, las soluciones, el paciente tiene que estar con soluciones a través de las venas durante todo el tiempo, y también de los medicamentos que el paciente tiene que recibir. Y algo muy importante que nos ha preocupado y nos ocupa, digamos, todos los días, es la protección. La protección del personal de la salud, que quien ahí participe, quien esté al frente de la lucha, de la batalla cotidiana, digamos, contra esta enfermedad, acompañando a los pacientes, tratando de curar y de restablecer la salud de los pacientes, pues tenga toda la protección necesaria y suficiente. Entonces, todas las personas que trabajen en este centro hospitalario provisional contarán con las protecciones suficientes para poder brindar el mejor servicio. De hecho, tenemos ya varios días en capacitación del personal que ahí va a estar, donde no solo hay que aprender, sino hay que hacerlo. Y algo muy importante, digamos, es recordar constantemente a las personas cuando se visten, pero también cuando se quitan la protección, cuando se desvisten del equipo, es ahí donde con mayor frecuencia se puede uno contaminar. Entonces tenemos unas pantallas donde tenemos un video permanente para recordar cómo es la manera de vestirse y también de quitarse la ropa de seguridad, con el fin justamente de que nadie se vaya a contaminar en ese proceso. Pues acaba usted de mencionar dos de los temas importantísimos. Uno es la protección de todo el personal médico que esté en y ojalá fuera así en todos los hospitales, pero también el de la capacitación. Doctor, ¿cómo se ha instruido a
los estudiantes, a los pasantes o a los médicos ya egresados, cuál es esta red que se ha creado para que justamente los médicos y este primer frente esté bien informado y bien capacitado para atender a los pacientes, doctor. Bueno, yo lo dividiría en dos. Hablaría de los médicos que están, de los personal de salud en general, digamos que está en el hospital, que sería la primera parte. Okay. Y estos tenemos en el centro hospitalario, tenemos varias salas de capacitación, donde desde el lunes pasado se han dado las mismas, de manera presencial, pero también de manera remota. La Fundación SLIM y la propia Facultad de Medicina tiene varios cursos para preparar información sobre paciente COVID y sobre protección, digamos, personal del personal de salud, de las médicas, médicos, enfermeras, enfermeros que están frente al paciente y cómo tienen que hacer esto. Que es una protección, al estar con paciente COVID, es una protección completa, digamos, ¿no? Es una protección donde se ponen todo el equipo que se requiere para estar bien seguros de que no se van a contaminar. Eso sería una parte. Y por otro lado, digamos, uno de los esfuerzos también importantes que ha encabezado el rector Graue es la protección, que no tiene que ver con el hospital, pero sí es muy importante, la protección que queremos darles, que queremos ayudar a las instituciones de salud, para los residentes, para los médicos ya formados, que siguen estudiando, que están haciendo una especialidad médica en las diferentes instituciones de salud del país, en el IMSS, en el ISSSTE, en los institutos nacionales de salud, en Pemex, en cualquiera de los hospitales afiliados a la UNAM, a la Facultad de Medicina, en darles kits de protección, que es un kit, digamos, diferente al que tiene el médico que está frente al paciente que tiene COVID. Estos kits son para los médicos que están con pacientes no COVID. Yo quisiera recordar que más o menos al día, 1 millón de pacientes acuden a una unidad hospitalaria pública. 1 millón de pacientes reciben consulta o alguna intervención en los hospitales públicos. Entonces lo que queremos es coadyuvar con el sistema de salud para que el paciente vea bien protegido a la doctora o al doctor, a la enfermera, en este caso a los residentes, se sienta segura de recibir la atención médica por alguien que está protegido, y que el propio médico también se sienta seguro. No sabemos si la paciente que va o el paciente que va a alguna revisión, digamos, de diabetes, de hipertensión, de control de embarazo, de cualquiera de las miles de causas que hay, para que además hay que continuar los tratamientos, pueda o no estar infectado o infectada. Entonces creo que esto puede servir para que, digamos, todo mundo se sienta mucho más seguro, tanto acudiendo al servicio médico, acudiendo a la prestación de consulta, de atención médica, pero también para quien lo presta, para el residente en este caso. Es importantísimo que sea así, que todo este personal esté capacitado, esté protegido para brindar la atención necesaria. Doctor, este hospital, esta unidad temporal hospitalaria COVID-19 estará dando servicio a partir del 1 de mayo ya en su totalidad, las 840 camas, y se tiene previsto que sea durante el mes de mayo, junio y julio. ¿Es así? Así es. Vamos a empezar a funcionar el próximo lunes. No soy seguro qué día es, todavía no llegamos al 1 de mayo, creo que es 27, 28. El próximo lunes empezaremos a recibir el primer paciente, o los primeros pacientes. A partir de ese día prácticamente estamos listos. El día de mañana y el sábado se va a sanitizar todo lo que son los espacios del centro Banamex, para que esté listo para recibir y brindar la mejor atención posible a los pacientes que así lo requieran. ¿Cuánto tiempo estará abierto? Pues en realidad no lo sabemos, ¿no? Depende de cómo evolucione un poco la pandemia, cómo evolucione la atención médica en la ciudad. Ojalá no requiriéramos que tuvieran que abrir todas las otras áreas, pero si estas se requieren, yo puedo decir que estamos listos para ampliar el hospital hasta, como ya se ha mencionado, hasta 840 camas.
Muy bien, doctor, pues es importantísimo mencionar que este es solo uno de los grupos de trabajo de la Facultad de Medicina. Le pido que nos permita unos minutos, es momento de hacer una pausa, pero seguiremos conversando de todas las demás actividades que ofrece la comunidad de la Facultad de Medicina de nuestra universidad para enfrentar esta contingencia, esta pandemia del COVID-19. Regresamos con usted en unos minutitos. Antes es momento aquí en la UNAM Responde de hacer una pausa. Los dejamos con un adelanto de lo que podrán ver esta noche en punto de las 20:30 horas por TV UNAM. Se trata de En Trending, no se lo pierdan. Hola, bienvenidos a En Trending. Esta semana nos llamó mucho la atención el desborde de información que hay ante la tercera fase de COVID-19. Es importante verificar y reconocer la veracidad de lo que consultamos. El reportaje de hoy está dedicado a la labor y ética periodística y los retos a los que se enfrentan en la era digital. Además, hablaremos de fake news y el impacto que pueden llegar a tener las figuras públicas en la sociedad, así como de las noticias más relevantes y algunas recomendaciones para identificar las páginas oficiales. Qué gusto que sigan con nosotros aquí en este espacio de la UNAM Responde, y ahora hablamos de temas sociales relacionados con la pandemia. Enseguida escuchamos a Jacobo Dayan hablar y reflexionar sobre cómo se afectan algunas de estas comunidades más vulnerables. Buenas tardes. Continuamos hablando de la pandemia y ahora de la pandemia y la violencia en nuestro país. Lo que se ha visto en redes sociales en los últimos días o semanas debe preocuparnos. Han circulado imágenes donde grupos criminales que de por sí tienen controlados territorios en el país, ahora están entregando ayuda, alimentos, despensas a distintas comunidades alrededor del país. Es decir, los grupos criminales se presentan ante la sociedad como sustitutos del Estado. Ellos son el Estado en varias regiones. Con una mano, por un lado, expolian, secuestran, cobran piso, desaparecen y matan, y con otra entregan ayudas a su base social. Pretende transformar el control territorial en un respaldo social ante un Estado completamente ausente en varias regiones del país. Hay más de 200 grupos criminales en el país que tienen control sobre alguna región. Es decir, el Estado mexicano es incapaz de mantener el control sobre el territorio y garantizar la seguridad en buena parte del país. La violencia ha continuado en el país marcando cifras récord en los últimos meses. Acaban de salir las cifras de marzo de este año, donde tenemos un nuevo récord en cuanto a asesinatos en el país. Mientras el gobierno centra su atención, recursos económicos, recursos humanos en la pandemia, se ha olvidado de manera muy preocupante del tema de la violencia, que crece, crece y crece. Ahora los grupos criminales pretenden acrecentar y solidificar su capital político y social a través de estas ayudas, que lo muestran sin ningún reparo en redes sociales para demostrar que ellos son el Estado en ciertas regiones. La población en varias regiones del país se encuentra absolutamente en el desamparo y la única posibilidad de subsistencia son los grupos criminales. Es por ello que la base social continúa creciendo para estos grupos. De esta manera, con estas ayudas, los grupos criminales marcan su territorio y afianzan una clientela social que debería de preocuparnos mucho, con y sin pandemia. Nada es nuevo, ahora es más evidente ante la ausencia del Estado para garantizar seguridad, salud y subsistencia a partes importantes del país. Mucho cuidado con esta decisión de los grupos criminales que ahora lo alardean en redes sociales. Es decir, no hay ninguna preocupación por mostrar que ellos son el Estado en varias partes del país. Mucho cuidado. Buenas tardes. Pues un tema sensible este de los derechos humanos y de las comunidades más vulnerables. Y ahora es tiempo de hablar de cultura, Cultura UNAM en tu casa, lo hemos dicho todos los días. Anel se ha encargado de recordarnos que hoy es el 23 de abril, se celebra el Día de la Fiesta del Libro y la Rosa, que por primera vez llega hasta nuestras pantallas en todas las posibilidades. Vamos con Anel a ver qué nos recomienda para este día.
Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Le cuento que estamos en plena celebración de la Fiesta del Libro y la Rosa, que este año, como sabe, fue virtual y es en su casa. Así que no se separe del canal de YouTube de libros.unam.mx, búsquenos en las plataformas de la Fiesta del Libro y la Rosa y disfrute. Todavía tenemos muchísimas actividades esta tarde. Tendremos teatro con una lectura dramatizada, Cartas a Manuel, leído por Marina de Tavira, esta obra que surge a partir de las cartas que le escribió María Antonieta Rivas Mercado a uno de sus amores, descúbralo. Literatura expandida con Belén Gacha a las 4:30, hay un estreno de una pieza literaria electrónica, así que por favor acompáñenos ahí, acompáñenos en Libros UNAM, acompáñenos con los videos de lenguas de señas mexicanas que hemos elaborado con IBI México, para aprovechar también la igualdad y el acceso a la cultura a las comunidades sordas. Tenemos muchas actividades que tienen que ver con literatura y feminidad, literatura y feminismos, leer poesía en entornos digitales, eso lo tendremos hacia el final de la Fiesta del Libro y la Rosa. También tendremos lecturas que salvaron nuestras vidas con Sandra Lorenzano y Claudia Piñeiro, mujeres y feminismos. Tendremos también muchas actividades que tienen que ver con los libros que cambiaron nuestras vidas, una charla virtual entre escritores, entre ellos con Benito Taibo, y autores y autoras peruanas, colombianos, argentinas. Acompáñanos en todas estas actividades que estamos teniendo aquí en la Fiesta del Libro y la Rosa. Y en TV UNAM nos presentan al enemigo interior con el documental La cruenta verdad VIH. Esta pieza nos explica por qué es importante comprender los orígenes del virus del VIH para ayudar la batalla contra el SIDA. No se lo pierda hoy a las 19:30 horas, por supuesto, aquí por TV UNAM. Regresamos contigo, Rosa, y con todo el equipo magnífico de TV UNAM que hace posible que estemos enterados de una buena e informada manera. Así que nos vemos mañana con más recomendaciones y recuerde, la Fiesta del Libro y la Rosa es para celebrarse. Leamos en individual, en conjunto, en voz alta, en voz baja, como quiera, pero hoy celebremos el libro y los derechos de autor. Yo lo veo mañana con más recomendaciones. Hasta luego. Pues sí, una de las mejores recomendaciones y opciones que podemos tener durante estos días de contingencia es leer, y la Fiesta del Libro y la Rosa está durante todo el día. Ya sabe qué hacer también después de terminar este programa de la UNAM Responde. Conéctese a este festejo virtual. Y uno de los temas importantísimos, por supuesto, es el placer de la lectura. De ello nos habla enseguida Eduardo Limón. Amigos de TV UNAM, es un enorme gusto saludarlos para platicar el día de hoy, muy brevemente pero con mucho entusiasmo, acerca del placer de la lectura y el gozo de leer. Desde que las primeras civilizaciones comenzaron a emplear este lenguaje indescifrable, este código que poco a poco se volvió más inteligible para la civilización y que tenía que ver con el alfabeto, y después se transformó en una herencia para ir difuminando, diseminando historias para todos los demás, la literatura fue agarrando personalidad y poco a poco convirtiéndose en uno de los elementos culturales más importantes y necesarios para trasladar nuestro pensamiento profundo a todos los demás. Decíamos ya, los primeros orientales, los sumerios, en la medida en que poco a poco se fueron apropiando de lo que tenía que ver con narración de historias, se fueron convirtiendo en más robustos y, sobre todo, y esto es importante subrayarlo, en más imaginativos. La literatura nos crea eso precisamente, una habilidad tal que nos permite transmitir nuestras imágenes internas, nuestro pensamiento profundo a todos los demás, y es por ello que la literatura se ha convertido en un elemento cultural tan importante. El día de hoy, muy rápidamente, les quiero recomendar 3 libros que recientemente he mencionado en algunos otros espacios y que resultan fundamentales para adquirir este placer de la lectura y este gozo importante por leer. En principio, bueno, una novela contemporánea que es un clásico de Julián Herbert, Canción de tumba, que vale tantísimo la pena porque, siendo una historia dolorosa, nos transmite algo de lo mejor que tiene que ver con las narraciones perfectamente bien armadas. Hace muy poco estaba yo leyendo al grande Mario Vargas Llosa, quien, independientemente de sus opiniones políticas, sigue siendo considerado un grandioso escritor, como de hecho lo es el maestro Nobel. En esta historia muy vinculada a la fiesta del chivo, bueno,
bueno, nos habla acerca de rugosidades que tienen que ver con la condición humana. Y finalmente, yo no sé qué extraño resorte lector me llevó a leer hace muy poquito Ensayo sobre la ceguera, la historia de una epidemia en la que José Saramago, sirviéndose de ella, en realidad reflexiona acerca de la condición humana y del alma que todos llevamos dentro, atormentada o no, pero todos. Bueno, al final eso, como bien dice mi queridísimo Juan Villoro, y yo ya he referido en otros espacios, pero es importante hoy traer aquí a cuento, para acercarse a un libro no hay que hacerlo como si fuera uno hacia un lugar que nos va a edificar y nos va a enseñar mucho y crecer nuestra estatura moral e intelectual. No, a los libros uno debe acercarse como quien se acerca a un objeto de placer. De eso se trata. Ya después, si se da el crecimiento y el aprendizaje, bueno, pues por añadidura, qué maravilla. Pero en principio, acercarnos a la lectura por el puro hecho de que nos provoca gozo, alegría y placer. Pues tomemos notas de estas recomendaciones para leer o releer durante estos días. Y hablando de libros y lectores, No Memes, por supuesto, se vuelve literario y nos habla de 2 convocatorias que lanza Cultura UNAM. Vamos a conocerlas. ¿Ya sabían que No Memes y la UNAM Responde unen fuerzas para darles lo mejor del cibermundo con un toque de humor? Aquí va un ejemplo. Lo tuyo es la lectura y la creatividad. ¿Y te quieres armar con un kit Cultura UNAM con una mochila Converse, libros y una playera? Entonces, graba un video de máximo 3 minutos en TikTok con un cuento de Carlos Fuentes. Los 3 videos que junten más likes ganan. Y si tu arte está en hacer memes, envíanos un meme literario y lo compartiremos en las redes sociales de la Dirección de Literatura y del Fomento a la Lectura de la UNAM. Las bases están en comunidad.cultura.unam.mx. Envía tu meme o tu video creativo al correo electrónico actividades.ccfunam@gmail.com. Lee, diviértete, crea y gana con TikTok. Todos somos lectores y memes literarios. Otros ejemplos los pueden ver los lunes 9 y 15 de la noche por TV UNAM y también en YouTube. Pues hay opciones para todos los gustos y aquí en TV UNAM también tenemos recomendaciones para los cinéfilos. Roberto Fiesco, como todos los jueves en punto de las 9 de la noche, platica sobre cine con grandes invitados. No se lo pierdan, vamos a ver un adelanto de lo que podemos ver esta noche aquí, por supuesto, por TV UNAM. Y después una pausa, regresamos a La UNAM Responde. Esta noche nos acompaña alguien que es uno de los personajes más significativos de la cinematografía nacional. Isabel Muñoz Cota, que es nuestra invitada, es responsable del sonido directo de algunas de las películas más importantes de los últimos años. Vamos a platicar con Isabel y estoy seguro que el oficio de sonidista no solamente nos quedará más claro, sino también nos va seguramente a seducir por todo lo que significa. En general en la vida, para mí en el sonido está la verdad, Roberto. Siempre. Yo siempre he pensado que la manera más fácil de detectar cuando alguien miente es a través de la voz. Ok. Entonces, para mí es lo mismo con la actuación, es lo mismo con la ficción, es lo mismo con el documental. Para mí la verdad está en el sonido. Estamos de regreso en este espacio de TV UNAM, La UNAM Responde, y retomamos la conversación con el doctor Germán Fajardo Dolci, quien es médico cirujano, director de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, ha sido investigador en el IMSS y también ha realizado investigación en el campo de la educación médica, entonces tiene muchísimo de qué comentarnos. Justamente, doctor, durante esta emergencia, la Facultad de Medicina ha enfrentado esta pandemia desde distintos frentes. Uno de ellos es esta unidad hospitalaria, pero hay otros grupos de trabajo que están colaborando. No sé si quiere hablarnos en general, doctor, o los vamos abordando desde el punto de vista de la psiquiatría, desde esta atención que se da a las personas en cuanto a dudas. ¿Por dónde comenzamos, doctor? Bueno, si quieres una visión general de lo que está pasando en la facultad desde hace más de un mes, digamos, ¿no? Desde que estamos con el distanciamiento social. La facultad en este periodo sigue trabajando arduamente. Ha habido
un gran compromiso de parte de los alumnos, de los profesores, del personal administrativo, de los funcionarios, por ante estas nuevas circunstancias que nos enfrentamos, ante esta necesidad de adaptarnos, de innovar, de aprender, no siempre en las mejores circunstancias o condiciones, o por lo menos como estábamos acostumbrados. La facultad sigue adelante, digamos, con sus programas, con sus 5 carreras, no solo con la medicina, con todas las demás, con un gran ánimo, con un gran esfuerzo y compromiso, sobre todo, de todos los universitarios de la Facultad de Medicina. Y ciertamente en relación a la pandemia, hay varias acciones que se han venido realizando, muchas de ellas en conjunto con diferentes áreas de la propia universidad, como puede ser, por ejemplo, el call center. Tenemos un call center, por indicación del señor rector, desde hace ya algunas semanas, con gran ayuda de GETIC, y con la participación, con la colaboración, con el compromiso de varios pasantes de medicina. Marca la gente al call center y le pueden informar, puede escuchar, tiene la opción de escuchar, digamos, las preguntas más frecuentes sobre COVID, pero también puede platicar con un médico. Es diferente, digamos, a otros call centers donde hay gente que da información, gente que lee alguna cosa, alguna página. Aquí son médicos, son médicas las que responden las preguntas de los ciudadanos, de los universitarios, por supuesto, y que han ayudado mucho, digamos, a la población. Sobre todo los orientan, ¿no? De qué hacer, de qué no hacer, de en qué momento acudir a un hospital, si es el caso, cuáles son los principales síntomas, aunque son cuestiones que se repiten en todos lados, ¿no? En los medios, digamos, tradicionales y en las redes sociales. Siempre es importante escucharlo de un profesional de la salud, en este caso de un médico, y es algo que la verdad que ha funcionado muy bien este call center. A los universitarios que están participando ahí, mi agradecimiento por su empeño y por su dedicación a este proyecto. Pero doctor, también, como bien mencionaba Rosa. Perdón, son alrededor de 60 médicos los que están atendiendo. El horario es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y los números están apareciendo en su pantalla. Son 55 41 61 16 30 y el 800 461 01 45. Y es importantísimo, como nos decía, tener información de primera mano. Y otro de los temas, doctor, es también esta atención psicológica que se ofrece desde la Facultad de Medicina. Platíquenos. Por supuesto, desde hace muchos años, ¿no? La facultad cuenta con el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, que lleva el nombre de uno de los grandes universitarios, uno de los grandes médicos que ha tenido este país, que es el doctor Ramón de la Fuente. Este departamento, que hoy lo dirige además la doctora María Elena Medina Mora, en meses recientes distinguida como honoris causa de esta casa de estudios. El departamento brinda atención médica. Es un departamento que no solo da educación de pregrado, no solo da educación de posgrado, no solo se investiga, sino también brinda atención médica de manera muy importante a la comunidad universitaria principalmente. Y el departamento sigue dando consultas, sigue surtiendo medicamentos, ¿no? Las recetas para los medicamentos, que son muy importantes para los pacientes con algún problema de salud mental, porque es un medicamento controlado, ¿no? Entonces, no siempre cualquier médico en cualquier circunstancia lo puede dar. En la facultad, siempre con este compromiso social de la universidad, ofrece también este servicio a todos los universitarios. Además, ¿hay algún otro grupo de trabajo en el que estén integrantes o miembros de la Facultad de Medicina, doctor? Además de estos 3, por lo menos, que ya nos ha mencionado a detalle. Hay muchos más, ¿no? Hay muchos más en los que está participando. El señor rector también ha instruido a que estén en un grupo grande para el diagnóstico, para las pruebas diagnósticas a través de PCR en la universidad. Por supuesto, la facultad está participando de manera muy importante. En investigación, ¿no? Una de las grandes preguntas que tenemos, hay muchas, ¿no? Por supuesto, en relación al COVID, pues yo diría que hay 3 características de esta pandemia. Una es que no tenemos inmunidad, otra es que no tenemos una vacuna, y una tercera es que no tenemos un tratamiento. Y yo diría que la universidad es un conjunto, y por supuesto la Facultad de Medicina, están participando en diferentes áreas de investigación de estas 3 grandes preguntas. Nosotros hemos visto en los últimos días, incluso a presidentes como de Estados Unidos, que salió a decir que ya que se había descubierto que el uso de la combinación de 2 medicamentos
relativamente antiguos, era la solución. Bueno, nos dimos cuenta que no, pero este interrogante, digamos, de cuál es el mejor tratamiento, por supuesto la facultad está participando en esos estudios clínicos que van a ser tan relevantes, ¿no? Con qué medicamentos el paciente puede vivir, puede reactivar, digamos, su salud y puede reincorporarse rápidamente a la sociedad. Entonces son varias cosas donde la facultad está participando, donde la facultad tiene incluso liderazgo en varias de las cosas que hemos mencionado. Y otra de ellas que ya mencionamos brevemente hace un momento es justamente la protección, la necesidad de proteger a nuestros residentes, y cómo con la ayuda de Fundación UNAM echamos a andar este programa de Dona un Kit, Protege a un Residente, y donde a través del señor rector conseguimos un donativo muy grande, se consiguió un donativo muy grande de la Cámara de Diputados, a quienes agradecemos, para proteger a los residentes. Entonces sí tenemos, digamos, varios frentes, además del funcionamiento propio de la facultad, que con un gran compromiso, como ya dije yo, de las y los universitarios, de los estudiantes principalmente, hemos podido sacar adelante hasta el momento. Doctor, efectivamente durante todas estas semanas se ha tenido una actividad tanto en la docencia como la investigación, como en la atención a los pacientes, que forma parte de la responsabilidad y el compromiso no solamente de la Facultad de Medicina, como lo dice, sino de nuestra universidad. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es el aprendizaje en una pandemia como esta? ¿Y qué es el siguiente paso a seguir después de esta contingencia? Bueno, yo ya hablaría un poco de los retos que tenemos hoy día, ¿no? A veces nos imaginamos, cuando hablamos de educación a distancia, cuando pensamos en educación a distancia, que todos los alumnos tienen las condiciones adecuadas para ella, y desgraciadamente no lo es, ¿no? Desgraciadamente no todos los alumnos tienen una conexión a internet, no todos los alumnos tienen una computadora disponible. En algunos casos los alumnos tienen una computadora, digamos, familiar, donde varios de los hijos la tienen que compartir en diferentes momentos para sus propios estudios. Entonces, yo diría, el reto social y ese gran compromiso que tiene la universidad es una cosa que tenemos que ver hacia el futuro. ¿Cómo podemos ayudar, complementar, participar en resolver este tipo de cuestiones sociales que afectan a nuestros alumnos? Eso sería por una parte. Por otra, para los que sí lo tienen, no necesariamente todos, y me refiero a todos, ni los alumnos y pues a todos los profesores, están acostumbrados ni les gusta dar clase a distancia. Hemos tenido que aprender diferentes plataformas. Casi cada día me doy cuenta que existe una plataforma nueva y te invitan a una sesión y tienes que bajar una aplicación y funcionan parecido, pero no funcionan igual. Y entonces, para los jóvenes, digamos, para los nativos, es muy fácil y es muy rápido. No necesariamente para los profesores. El profesor no sabe si se le cortó, preguntan frecuentemente, ¿me escuchan? ¿Están poniendo atención? No saben si siempre dejar el micrófono abierto a los alumnos o siempre cerrado. Si lo que escriben, digamos, en la propia pantalla o en el pizarrón, en la computadora, lo ven. En fin, nos hemos ido adaptando y tenemos que hacer, incluso regresando a la normalidad, tendríamos que hacer un esfuerzo para impulsar más todavía la educación a distancia. Particularmente en la Facultad de Medicina, el todavía director Graue, hace un poco más de 4 años, creó la Secretaría de Educación a Distancia. Y esto en estos momentos nos ha facilitado mucho la vida, porque ya había no solo una estructura, sino, digamos, el conocimiento y el expertise para hacer toda esta educación a distancia. Esto nos llevó a crear una página que se llama Meditic, que ha sido sumamente exitosa, que es una página de educación a distancia para todos, digamos, ¿no? Es una página para el público en general, para el profesional de la medicina y para estudiantes. Y entonces aquí podemos encontrar diferentes recursos para aprender, no de COVID, ¿no? Para eso hay otra página de la universidad y también una de la facultad, sino para aprender de diversos temas médicos que debemos de conocer. O si la gente tiene interés, puede encontrar en estos recursos. Entonces yo deseo que, bueno, seguramente cuando regresemos a la normalidad,
tenemos que hacer un esfuerzo mayor en este sentido, de una mejor adaptación a los recursos a distancia, que además nos sirve para la movilidad, ¿no? En la Facultad de Medicina los médicos somos muy rígidos, ¿no? Hay que llevar una materia primero y otra después, y si no es complicado. Entonces esto hace que los alumnos se puedan mover poco, digamos, hacia otras universidades o incluso hacia otros países. Pues sí, doctor. Si tenemos esta posibilidad de tener estas materias a distancia, pues hará en el futuro que podamos aumentar la movilidad tan importante en estos momentos en un mundo globalizado. Pues sí, lo hemos escuchado en distintos momentos. Esta pandemia también es una oportunidad de repensar nuestra forma de vida, es una oportunidad para aprender de distintas maneras, para investigar de distintas maneras. Y pues se nos termina el tiempo de entrevista. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me parece importante recordar a toda la comunidad universitaria y también a la ciudadanía en general que estos números y estos centros de atención, tanto psicológica como de dudas, están a disposición de todos en los números y en la página que están apareciendo en su pantalla, sino la página de la Facultad de Medicina tiene toda esta información para aprender a vivir esta pandemia de mejor manera. Doctor, muchísimas gracias. Germán Fajardo Dolci, director general de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, por habernos acompañado estos minutos aquí en la UNAM Responde. Al contrario, Rosa, muchas gracias a ustedes. Tengan buena tarde. Gracias igualmente. Pues estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra con estos centros, también por supuesto con el Centro de Atención Hospitalaria que sigue en los días que están por venir. Y ahora los invito a ver una cápsula. Estábamos hablando de la Fiesta del Libro y la Rosa y es importante que sepamos cuál es la relación entre historia y literatura. De esto nos cuenta Alejandro Rosas en el lado B de la historia. Hola queridos amigos, soy Alejandro Rosas y me tuve que poner mis mejores galas aquí en el confinamiento para celebrar el Día del Libro y la Rosa. Y me pidieron que hiciera el lado B de la historia sobre historia y literatura. Así que les traigo varias recomendaciones y algunos elementos importantes porque en estos días podemos acercarnos a la historia o a la literatura o ambas. Yo siempre he creído que, como dice mi querido amigo Benito Taibo, sin literatura no hay historia. Y creo que para contar una buena historia hay que tener una buena pluma, una buena redacción, una buena lírica, una buena prosa, y eso es fundamental. Hay mucha gente que se confunde y cree que al leer una novela histórica va a aprender historia. Falso, eso no es posible. Yo creo que si ustedes se acercan a la novela histórica, acérquense como cualquier otro tipo de novela, a buscar a los personajes, confrontarse con ciertas situaciones de la naturaleza humana y demás. Pero ahí no es el lugar para aprender historia. En todo caso, que la novela histórica promueva la curiosidad o el gusto por conocer más del tema y entonces se van al ensayo, la crónica, la biografía. Y aquí mis recomendaciones para estos días: novela histórica El Sol de Mayo de Juan A. Mateos, que habla exactamente del 5 de mayo hasta la caída de Puebla de 1863, novela del siglo XIX. Una que llegó a las pantallas también de cine, Vámonos con Pancho Villa, de Rafael F. Muñoz, una gran novela, también ubicada en tiempos de la Revolución. Una que no es de aquí, pero es del gran Vasily Grossman, este periodista ruso que participó en la Segunda Guerra Mundial, y creo que su gran obra, Vida y Destino, vale la pena. Es un acercamiento absolutamente a la naturaleza humana en un momento tan desgarrador como fue la Segunda Guerra Mundial, y particularmente el sitio o más bien la batalla de Stalingrado. Otra más, quieren divertirse cómo nos las gastábamos en el siglo XIX, cómo se curaron, por ejemplo, de la epidemia de cólera morbus. Bueno, aquí está Guillermo Prieto y Memorias de mis tiempos. Infaltable, es un deleite. Y el cebollazo final, si quieren saber de los espíritus y la vida espiritista de Madero, no dejen de leer 1910, La Revolución de los Espíritus, y se van a dar un buen banquete. Eso es todo para mí, muchas felicidades, sigamos en casa, que vivan los libros y que vivan las rosas. Pues sí, ya que estamos hablando de banquetes, ¿les parece si hablamos de la importancia que tiene el agua en nuestro organismo y de la importancia de que seamos conscientes de lo que implica para nuestra salud? De esto nos habla en la siguiente cápsula Majo Gallardo. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva.
Recuerden que me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Numa Nutrición para que me escriban dudas, que me escriban temas de los que quieran que hable o que les interese. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante que a veces se nos olvida y más en esta cuarentena como que lo tenemos por ahí guardado en un cajón. Y es el consumo de agua. El agua es súper importante para que nuestro cuerpo lleve a cabo todos sus procesos, tanto hormonales, digestivos o incluso hasta neuronales. Uno de los beneficios muy importantes de tomar agua es que va a mantener nuestra piel hidratada y súper tersa y se va a ver bien bonita. El segundo beneficio que nos va a traer es que va a evitar la fatiga. A veces nos sentimos cansados y muchas veces pensamos que es por falta de sueño o por falta de comida, pero la mayoría de las veces es porque estamos deshidratados. Otro de los beneficios es que va a ayudar a nuestra digestión. Para todos los que somos estreñidos o tenemos mala digestión, aparte de un buen consumo de fibra, siempre tiene que ir acompañado por un buen consumo de agua. Otra de los beneficios es que nos va a ayudar a aliviar los dolores de cabeza y nos va a mantener como un poquito más despiertos. Lo más importante, y creo que todos se preguntan, ¿cuánta agua debemos de tomar? Fácil, tú multiplica tu peso por 30 y eso va a ser el resultado de la cantidad de agua que debes tomar. Hay veces que lo cumplimos, hay veces que no tanto. Entonces, es súper importante que tú consumas agua para que tu cuerpo realice todas sus actividades y puedas llevar a cabo un buen estado de salud. Que es justo lo que necesitamos en estos días, un excelente estado de salud para enfrentar lo que estamos viviendo y también lo que sigue. Les decía, bueno, al inicio del programa, hoy es 23 de abril y lo único que se celebra no solamente es la fiesta del libro y la rosa, sino que también el espacio escultórico de nuestra universidad está cumpliendo 41 años. Y este es uno de los sitios más emblemáticos aquí en Ciudad Universitaria. Fue ideado por 6 artistas con la intención de crear una representación del movimiento escultórico de México de finales de los años 70 y desde entonces y hasta nuestros días es reconocido por su belleza, por su monumentalidad y también como un lugar único de apreciación y de meditación dentro del paisaje universitario. Federico Silva, Helen Escobedo, Manuel Felgueres, Matías Geritz, Jersúa y Sebastián fueron los encargados de este complejo que cuenta con referencias prehispánicas y está rodeado por la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, un lugar al que siempre queremos volver y es una de las razones por las que queremos que Ciudad Universitaria esté abierta cuando todo vuelva a la normalidad pasada esta contingencia. Como sabe, mientras usted, es momento de quedarnos en casa, hacer lo que nos toca, estar informados para no estar alterados. Y con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a todos los que se pusieron en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y también a todo el equipo de TV UNAM que lo hizo posible. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos encontramos aquí el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde. Adiós.